Magíster, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Pamela Portilla y el día de hoy vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente de las garantías. En mi caso en particular, yo he analizado la sentencia 9823 JH del 2023 de la Corte Constitucional y sus acumulados, que es del 18 de diciembre del 2023. La jueza ponente es la doctora María Carmen Corral. Y bueno, como vamos a empezar sobre la investigación, ¿por qué escogí este caso? Dentro de este caso aborda especialmente la revisión de 3 sentencias dictadas en habeas corpus. Dentro de estas sentencias se encuentra una de ellas, se encuentra uno de caso de conmoción social, que en este caso es la sentencia de Jorge Glass y de Daniel Salcedo. Obviamente, al ser en este caso partes procesales, obviamente conocemos que el señor ex vicepresidente Jorge Glass se encuentra dentro, o se encontraba en aquel entonces en un centro de privación de la libertad, así como Daniel Salcedo. Bueno, dentro de los antecedentes o los hechos fácticos que nosotros tenemos dentro de esta sentencia, nosotros vamos a resaltar cuatro puntos claves. El primero es conocer la competencia del juez de garantías penitenciarias. El juez de garantías penitenciarias, en este caso, va a ser aquel juez que, de acuerdo a la ley, dentro del Código Orgánico de la Orgánico Integral Penal, dentro del artículo 666, determina que los únicos competentes para determinar acciones sobre las personas privadas de la libertad que cuentan ya con sentencia ejecutoria de en firme son los jueces de garantías penitenciarias. En aquellos casos en los que no se encuentra dentro de la provincia un juez de garantías penitenciarias, lo hará un juez penal o un juez multicompetente. En este sentido, se evaluó si el juez de garantías penitenciarias era competente de acuerdo al territorio. Recordemos que en aquel entonces, tanto las partes procesales, que son Daniel Salcedo y Jorge Glass, se encontraban privados de la libertad en el centro de privación Pichincha número 2, que se lo conoce coloquialmente como el Condado y que se encuentra dentro de la provincia de Pichincha. Ahora bien, este juez se encontraba en la provincia de Manabí, por lo cual la competencia por territorio no le correspondería. En segundo lugar, hablamos sobre la condición de terceros con interés. En este caso en particular, ¿qué habla la sentencia? La sentencia nos habla de tratar de inducir al error al juzgador, puesto que tratan de dar a interpretar que ellos son parte de ser terceros con interés, a pesar de que ellos son las personas que en este caso serían directamente beneficiados de esta garantía constitucional. Obviamente la Corte analizó que la procedencia de habeas corpus correctivo, donde se alegan vulneración a derechos, en especial a los derechos de integridad y de la salud de las personas privadas de la libertad, corresponden a disposiciones no de terceros, sino de la persona propia, es decir, en este caso de los legitimados activos. Por otra parte, se abordó sobre la procedencia del habeas corpus correctivo. En este caso, la Corte analizó que la procedencia del habeas corpus correctivo en los casos donde se alegan vulneración a los derechos de integridad y de salud de las personas privadas de la libertad corresponde específicamente a una garantía jurisdiccional. Hablamos también sobre el efecto intercommunis, que en este caso se discutió sobre los supuestos o los presupuestos que las personas privadas de la libertad tienen bajo las sentencias condenatorias. En este caso, en relación con la vulneración al derecho de la salud, básicamente es una violación, mas no se puede ejecutar o desnaturalizar, en este caso, la acción de habeas corpus para poder obligar al juzgador a tener una sentencia con excarcelación, dejando sin efecto la sentencia ejecutorial. Obviamente, esos son los 4 puntos esenciales dentro del marco fáctico. Ahora bien, si hablamos dentro del efecto que estas tienen sobre las acciones de garantías,
jurisdiccionales de habeas corpus, me gustaría hablar, obviamente, dentro de esta presente exposición, sobre lo que es o cuál es la naturaleza o la doctrina que tiene el habeas corpus. Y tenemos que retomar o recordar que obviamente el habeas corpus ha sido ya desde hace algún tiempo atrás sesgado. ¿Por qué? Porque ha sido visto, interpretado o manipulado desde los aspectos políticos. Es decir, que inicialmente pasaban desde la intendencia, luego pasaron a ser competencia de los municipios y posteriormente pasaron a ser ya parte de los órganos jurisdiccionales como el Consejo de la Judicatura. En este contexto, hablando sobre el preámbulo de la doctrina que nos habla habeas corpus, también tenemos que tener en cuenta que la desnaturalización que se ha visto envuelta, en este caso, las garantías jurisdiccionales, es obviamente por parte de los jueces y las juezas en cuanto a la valoración de los derechos conexos de las personas privadas de la libertad. Si bien es cierto, el habeas corpus, en este caso correctivo, que tiene como finalidad o tiene en este caso a resguardar la integridad física, la integridad emocional de las personas privadas de la libertad, obviamente se enmarca dentro de un contexto de privación que ha sido de manera ilegal, ilegítima o arbitraria. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque ya tenemos una sentencia ejecutoriada. Es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta que se ha ido tejiversando el contexto del habeas corpus y dando una conceptualización de acuerdo a los intereses que en este caso cada uno de los legitimados activos representa. Obviamente esto no solamente ha tenido una conexidad a los derechos, ya que el juez debe argumentar la existencia de que hay una vulneración por medio de la correspondencia de criterios y bajo los criterios jurisprudenciales en las circunstancias en las que aboca conocimiento. No obstante, dentro de la práctica ecuatoriana, tales cuestiones son quebrantadas por los jueces en cuanto a la motivación de las sentencias, puesto que al confundir el alcance de la tipología del habeas corpus entre sí, la ausencia de criterios que hagan evidente la existencia o no de la conexividad de los derechos vulnerados de la libertad o de la integridad física del accionante van a ser la sustentación para las resoluciones por medio de interpretaciones legales erróneas. También que van a ser utilitaristas, simplistas y contradictorias, porque reflejan el desconocimiento y la inseguridad que obviamente tienen el momento de dictar los jueces sobre el tratamiento de esta presente acción. Hay que recordar también que todo este marco va a generar una desnaturalización de esta garantía y deriva en consecuencias como que la persona privada de la libertad siga siendo afectada por vulneración de derechos y conlleve a escenarios cruentos, las cuales generan no solamente polémicas y situaciones cuestionables sobre la administración, en este caso de las prisiones, en este caso de los centros de privación de la libertad, sino también del ente como regulador, el Estado, que concede acciones donde no amerita o sea impertinente y se niegue a aquellos privados de la libertad que en realidad requieren y que en muchos casos se están agudizando en su situación en cuanto a la salud. Si hablamos también respecto al tema de cómo se originó en esta causa el tema de presentar o cómo se dio paso en primera instancia para llegar a este tipo de sentencia o de revisión de sentencia en el cual hubo una libertad ejecutoriada por un juez de garantías penitenciarias de la ciudad de Puerto Viejo. Obviamente vamos a hablar sobre el contexto de cómo se presentó o cuáles fueron los antecedentes en los cuales se presentó el habeas corpus correctivo, alegando obviamente vulneración de derechos a la salud. En este contexto se ha generado obviamente el marco para poder dar paso. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para que un habeas corpus correctivo en cuanto a temas de salud tiene que estar fijado por parámetros como existir la vulneración, en este caso del derecho, que está privando obviamente al acceso a la salud o que se encuentre en riesgo o pone en riesgo la integridad.
También vamos a hablar sobre si es que en este caso no se ha concedido una atención oportuna, eficiente y eficaz de los servicios de salud en cuanto a la persona privada de la libertad dentro del centro de privación. El centro, en este caso el SNAI, tendría que ser el responsable de brindar las garantías. Si no fuera en el caso necesario dentro del centro de privación de la libertad, se podría hacer fuera del contexto penitenciario en una casa de salud. Y en casos excepcionales, obviamente, si es que la gravedad del asunto o de la condición del privado de la libertad amerita fuera de una casa de salud que no cuente con una especialidad dentro de la misma, podría ser derivada a un tercer lugar donde puedan brindarle las condiciones necesarias para precautelar su salud. Por otra parte, también vamos a tener la justificación en cuanto a la violación o lo que deriva el no tener un acceso adecuado a la salud, que podríamos estar hablando de la integridad física de una persona. Obviamente, no solamente en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional, hablamos también de la concepción de lo que son los derechos humanos y obviamente la aplicabilidad dentro del contexto penitenciario, obviamente recordando lo que nos dice el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que obviamente habla sobre las garantías que tiene una persona privada de la libertad y tomando en cuenta que estos pertenecen al artículo, según el artículo 35 de la misma Constitución, como un grupo de atención prioritaria. Obviamente señalando a la Convención Americana de Prevención y Sanción a la Tortura, obviamente define que cualquier acto que vulnere la salud nos va a derivar efectivamente en una vulneración a este tipo de derechos. Por otra parte, también retomando lo que señala la Convención o lo que señala la Convención Americana de los Derechos Humanos sobre establecer medidas que permitan a las organizaciones dar un trato humano y que sea justificado en cuanto a la atención, evitando así el sufrimiento físico, mental o psicológico severo que resulta injustificable. Eso lo leo de manera textual porque tenemos que enfatizar en qué se apoyó la sentencia de primera instancia para abordar, obviamente, la resolución, en este caso, que hizo la Corte Constitucional. Ahora bien, después de haber explicado todo el marco fáctico, haber involucrado todas las partes pertinentes, también hay que mencionar cuáles son las situaciones relevantes del caso. Desde mi apreciación, obviamente, se ha marcado, obviamente, lo que es los terceros con interés. Esto me llamó mucho la atención y bueno, esta sentencia está ya directamente relacionada con las reformas que se hizo en el 2023, en marzo del 2029 específicamente, donde ya nos contempla que las personas privadas de la libertad con sentencia ejecutoriada dentro del Código Orgánico Integral Penal no podrán hacer uso, o en este caso el abuso o desnaturalización de esta garantía para poder salir en libertad dejando sin efecto una sentencia ya ejecutoriada. Obviamente este caso es emblemático no solamente por el contexto que aborda a dos personajes públicos, sino también por los precedentes que esto generó dentro de dos causas similares, que tenían exactamente el mismo fondo y que se encontraban específicamente los privados de la libertad en el mismo centro de privación, donde se encontraban en este caso Jorge Glass y Daniel Salcedo. Quisiera finalmente abordar sobre la descripción de cuál fue la resolución íntegra, en este caso, sobre la disposición constitucional, en este caso, que se remitió respecto a esta sentencia. Y me voy a permitir leer textualmente y posteriormente analizarlo. Señala que la conexidad de los derechos, al no ser evidente en normas, el juez debe argumentar la existencia de la misma, por medio de una corresponsabilidad de criterios tanto doctrinarios como jurisprudenciales, en conjunto con las circunstancias del caso que aboca conocimiento. Dicha argumentación debe ser sostenida mediante pruebas irrefutables, señalada por partes procesales en conjunto con fundamentos jurídicos,
integrales, profundos, lógicos y con razones ajustadas al caso. La conexidad de los derechos es parte fundamental tanto de las modalidades de habeas corpus conexos, donde el derecho principal es la libertad y busca cesar su arresto, y el habeas corpus correctivo, donde el principal es la integridad física, donde se busca la liberación, sino corregir las irregularidades que amedrentan su derecho durante la privación de la libertad. ¿Por qué leí este párrafo que considero, creo que es el más importante? Porque aquí ya hace una diferenciación puntual en lo que es el habeas corpus, que obviamente busca liberar a una persona que no se encuentra con sentencia ejecutoriada y que está haciendo el objetivo cambiar en este caso o quitar la restricción de aprehensión. En este caso no fue así, puesto que el señor Daniel Salcedo y Jorge Glass contaban con sentencia ejecutoriada y utilizaron a través de una figura como terceros y utilizando el efecto intercommunis, que ellos podrían salir dejando sin efecto una sentencia, desnaturalizando de una manera total y desfachatada sobre lo que es una garantía de habeas corpus correctivo. Hasta ahí les podría mencionar mi intervención magíster. Creo que he abordado las partes más importantes de la sentencia. Obviamente la solución propuesta a esta problemática, y creo que yo me gustaría abordar, sería qué soluciones o qué marco se generó posterior a este tipo de incidentes presentados en el abuso de las garantías jurisdiccionales, como el habeas corpus correctivo, siendo esta una intervención dentro del Código Orgánico Integral Penal, quien realizó una reforma y planteó que no es posible la utilización de una garantía jurisdiccional como el habeas corpus para reemplazar una sentencia ya en firme. Eso sería todo, magíster. Muchísimas gracias por su tiempo y amabilidad.